The seduction that daily life gets across. He abandoned the rest in the world where people have gone. It will Hola mis amados seres, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio lleno de luz, aprendizaje y mucha sabiduría. Bienvenidos a nuestras tertulias más allá de la medicina. Prepárense porque hoy un tema también, como muchos de nuestros temas, es muy vamos a decir, es para conocer más ese método que está ahorita en el aire, en prácticas, y bueno, es la medicina regenerativa y sus mecanismos de contra el envejecimiento o mecanismos anti-envejecimiento. Y les recuerdo que la idea principal de nuestras tertulias es dar a conocer estos métodos y terapias, opiniones relacionadas con ese despertar de la conciencia y nuestra sanación, porque la sanación la llevamos dentro. Pero ojo, una pequeña advertencia que yo siempre hago, que todas esas opiniones en nuestras tertulias son meramente experiencias, opiniones, conocimientos de nuestros invitados. Ustedes son los que hacen sus propias conclusiones y si lo aceptan o no. Cada cabeza es un mundo y cada quien arma su propio rompecabezas según sus intereses, conocimientos y frecuencia vibratoria. Gracias nuevamente por sintonizarnos. Y bueno, comenzando ese tema, ya lo hemos visto en algunas de nuestras tertulias, el tema del envejecimiento. Desde el inicio, yo creo que de la civilización, la humanidad, esta humanidad, ha tenido un deseo profundo de entender y si es posible, ralentizar, ¿no?, el envejecimiento. Este anhelo de prolongar la vida y mantener la juventud se manifiesta en los mitos, leyendas y hoy en día también en la ciencia. Históricamente, la búsqueda de la inmortalidad se ha plasmado en cuentos sobre la fuente de la juventud eterna, el elixir de la vida y otros remedios mágicos.
Estas historias reflejan la fascinación y el miedo que el ser humano tiene ante el paso del tiempo y la inevitable muerte, porque todo lo que nace debe perecer. Esta es una ley universal. Sin embargo, en la era moderna esta vamos a decir, esta búsqueda ha pasado de la mitología a la investigación científica, impulsada por avances en genética, biología celular, medicina y bueno, y actualmente la ciencia del envejecimiento o anti-envejecimiento se centra en el comprender los procesos biológicos que causan el deterioro celular, el deterioro general de nuestro cuerpo. Y vamos a decir, los investigadores estudian como factores tales como oxidación, el acortamiento de los telómeros, de los que hablamos en uno de nuestros lives, y la acumulación de daños en el ADN, que vamos a decir es una parte del proceso del envejecimiento. El objetivo no es solo extender la vida, ojo, sino también mejorar su calidad de vida, previniendo enfermedades relacionadas con, supuestamente eso es lo que dice la medicina general, como el cáncer, el Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares. La investigación en este campo es compleja y multidisciplinaria, abarcando desde la nutrición, el ejercicio, hasta la nanotecnología y la edición genética. A pesar de los grandes avances, aún queda mucho por investigar. El sueño de una vida más larga y saludable sigue motivando a los científicos, médicos y a la sociedad en general. La medicina regenerativa es un campo de la medicina que se enfoca en reemplazar, reparar o regenerar células, tejidos y órganos dañados para restaurar su función normal. Se diferencia, por supuesto, de los tradicionales métodos que a menudo se centran en solo mantener el síntoma o abordar el síntoma de la enfermedad. La medicina regenerativa busca abordar lo que es la causa. Los mecanismos claves en la medicina regenerativa y el envejecimiento con nuestro ilustre invitado, que ya espero que se esté conectando, y este es el doctor Carlos Cecilio Brat. Me pareció muy curioso su apellido porque en ruso Brat significa hermano. Medicina regenerativa. Es un tema interesante porque fíjense que regenerativa y además el tema de envejecimiento. El tema de envejecimiento es un proceso normal. No podemos evitarlo. ¿Ok? Tenemos que estar claros. Ahorita hay muchos métodos que prometen cirugías, pastillas mágicas, métodos mágicos, pero la belleza viene y el rejuvenecimiento real viene desde adentro hacia afuera. Por eso no olvidemos que tenemos que dedicarle el tiempo al sueño, a la alimentación, a la limpieza de la basura que se acumula en nuestro cuerpo, muy importante, porque si una célula está en un ambiente lodoso, ¿cómo se va a desarrollar? La tarea de nosotros es proporcionarle esa piscina limpia a nuestra futura generación de células para que se sientan cómodas y hagan su buena función y todo lo que le corresponde, el nacimiento y sustituto de la nueva generación de células sanas. ¿Okay? Y ahí es donde nosotros nos ayudamos también, aparte de la alimentación, el ejercicio,
la toma de ciertos complementos que nos pueden facilitar también la vida, porque muchos de hasta los productos vegetarianos, las personas que son vegetarianas, bueno, como en caso mío, debemos de incrementar unos complementos porque los vegetales también tienen muchas toxinas. Entonces, ¿qué es lo que depende de nosotros? Lo único que depende es que esas toxinas, esos venenos que le echan a los vegetales, no se acumule en nuestro cuerpo. Y bueno, y los que son los que comen carne, entonces también no tienen que olvidar que la mayoría de los animales que ahorita están criando, le ponen también muchas sustancias químicas, hormonas, antibióticos, antivida. Yo por lo menos estoy en contra de los antibióticos. Y ¿qué otras cositas ahí? Y bueno, el tipo de combinación de los alimentos es importante. Entonces tenemos medicina integrativa, tenemos medicina regenerativa, tenemos varias terapias que podemos implementar aparte de los masajes, los saunas y diferentes métodos que podemos incrementar poco a poco, porque al fin y al cabo tenemos que cambiar hábitos, ¿ok? ¿Y cómo se cambian? Bueno, sustituyendo un mal hábito por uno bueno, que a veces ese tiempo es el que a veces dura, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en los libros de los hábitos, que hay muchos, les recomiendo que investiguen. Ahí el secreto es cambiar un hábito a la vez y todos los días incrementar un minuto, aunque sea, ¿no? A ese hábito, dedicarle un minuto y tenerlo presente, porque el cerebro sistematiza cuando uno se lo da en un programa, en un horario determinado. Entonces ahí poco a poco se van creando esos hábitos, al igual que un bebé cuando empieza a desarrollarse, uno poquito a poquito le empieza a dar uno u otro alimento para que empiece a saborear. Pero les digo una cosa muy, muy interesante, que cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, la alimentación, después, y yo lo hago y les recomiendo que lo hagan como una desintoxicación paralelamente, porque van a sentir que su paladar está cambiando y su cuerpo les va a pedir cosas mucho más naturales, más sanas. Ustedes van a detectar no sé, el mismo paladar, la lengua, va a detectar lo que no está bien para el cuerpo y lo que no. Le va a agradar los productos que están vivos, que están recién cosechados, que tienen la energía solar, porque cuando una planta tiene energía solar significa que nos va a recargar nuestras baterías internas. De todas formas, este proceso o mecanismo de envejecimiento, como les digo, es un proceso natural. Si nosotros miramos, como lo hemos hablado en algunas tertulias, si vemos la historia, si vemos hasta las escrituras sagradas, ahí podemos ver que anteriormente el ser humano vivía más de 1000 años, ¿no? Incluso Matusalén ahí lo dice, pero después del diluvio, cuando el ser humano empezó a consumir productos cárnicos que contienen sangre, que están, vamos a decir, relacionados con la muerte, disminuyó la vida de 1000 a 100. ¿Ok? Imagínense todo ese cambio que hubo y la adaptación de nuestro cuerpo a una forma que no es natural para este cuerpo. Ahí empezaron muchas enfermedades, porque un ambiente, los productos cárnicos nos producen
un ambiente acidificante donde se desarrollan muchas bacterias. En cambio, nuestros cuerpos son cuerpos alcalinos, ¿no? Por eso es que la Biblia hasta dice en Génesis que es lo que tenemos que comer, frutos y semillas de la madre tierra, que estén maduras. Ni siquiera piense las frutas verdes, que no están todavía en su punto, sino que frutos que ya están en su punto, que es la madre tierra que nos ofrenda para nuestro desarrollo natural como seres humanos. Y como nos hemos desviado de ese camino, ahí vienen las enfermedades, y con toda esa tecnología que tenemos hoy en día, en avance, en auge, en ascensión, las enfermedades no han disminuido. Eso es lo más cómico, y pensamos que con una pastilla, una cirugía, vamos a... pero no tengo la solicitud todavía. Entonces vamos a resolver esos problemas. Bueno, pues les digo de una vez que no hay magia. Hay un proceso que tenemos que accionar para que se den los resultados deseados. Entonces, por eso ahí están saliendo tantos métodos para facilitar ese camino, que siempre son buenos, y bueno, cada quien elige el que le sea más cómodo, más accesible, más entendible, más factible desde el punto de vista y comprensión y económica, y bueno, y también evolutiva, porque cada ser, por supuesto, tiene su nivel evolutivo, que no quiere decir que ni es malo ni bueno, simplemente uno viene aquí a aprender, y algunos están en primer grado, otros ya están en bachillerato, y así sucesivamente en esta escuela de la vida. Veo que ya se está conectando nuestro invitado de honor, que es el doctor Carlos Cecilio Brad, médico cirujano. Le estamos dando el paso. Ahí sí se ve que ya sonó. ¡Ay, ahora sí! No, estaba aprendiendo. ¡Qué bendición! No, ¡qué maravilloso! Es la electricidad, el equipo. Una odisea. Una odisea, pero estamos en este aprendizaje y tenemos a todo nuestra audiencia en espera. Por eso es que vamos a de una vez abarcar. Yo luego voy a unir nuestra presentación inicial, y lo primero que íbamos hablando es que es la medicina regenerativa, cuáles son los desarrollos más prometedores en esta área actualmente. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Voy a tratar de ser preciso por todas estas dificultades que hemos tenido. La medicina regenerativa es un campo bellísimo, y los mecanismos que producen el envejecimiento pues son apasionantes hoy en día. Hay muchas partes del mundo que están trabajando con eso. Yo quería hacer mi introducción porque a mí me gusta siempre tener una conexión clara de dónde venimos y hacia dónde nos proyectamos. Entonces, si me permite, voy a comenzar para introducir el tema de la medicina regenerativa como tal, el legado que nos da la larga evolución de la vida y qué nos enseña para aplicarlo en la medicina regenerativa. Entonces, de una manera breve, comienzo diciendo que nosotros sabemos que hace más de 14.000 millones de años, a través del Big Bang, hubo unas grandes explosiones, y que algunos de esos minerales que existían y compuestos que cayeron al océano, que es en la Tierra, pero que la tabla periódica de los elementos no se había formado. Pasaron muchos años para que se fuera consolidando todos los minerales necesarios para que pudiera aparecer la vida en la Tierra. Y fueron las cianobacterias, como sabemos,
que trataron de conquistar la Tierra y al final cambiar la atmósfera que había por una atmósfera de oxígeno, y después la biosíntesis, todo lo que ha ocurrido con las plantas que evolucionaron junto con nosotros, pero que tiene también una enorme enseñanza allí. Ahora, este desarrollo de los mamíferos no fue algo así tan fácil, sino llegado a un desarrollo, para resumir, al Homo erectus y a nuestros predecesores. Ellos, para poder comer, tenían que correr, perseguir, subir árboles y pasar periodos de ayuno importantes. Entonces, en este primero hay un legado muy grande, que para poder comer hay que hacer ejercicio. Ellos lo hacían naturalmente y nuestros genes se acostumbraron a este legado. Y es muy grande el cambio de que nosotros, con unos genes acomodados desde nuestra prehistoria, y que es la enseñanza, que no lo cumplimos. Tenemos todo cerca, poco ejercicio, abundantes comidas con facilidad y las inadecuadas, además de todo. Entonces, ahí está una enseñanza para nosotros y la medicina regenerativa, de que tiene que haber periodos de ayuno y que la restricción calórica es sumamente importante. Ahí hay un mensaje cifrado que más adelante, cuando enganchemos con la medicina regenerativa, verás que el ayuno es importante, ese ayuno prolongado que se habla, y la comida restringida y siempre acompañado de algún ejercicio. Pero hay más enseñanza. Quiero citar la melatonina. Existe en los seres unicelulares, llega hasta nosotros la melatonina, queriendo decir, como decía Einstein, que Dios no juega a los dados. Hay un motivo por el cual la melatonina existe en los seres unicelulares y es importantísimo en nosotros, y está conectada con la noche y el día, con el sol, con la luna, y esto el cuerpo lo capta plenamente y es capaz, si no hay luz, ella inmediatamente tiene mecanismos para producir melatonina, que hay estudios interesantísimos sobre ella. Por ejemplo, el doctor Pierre Paoli, que dedicó su vida, está vivo con más de 100 años y escribió un libro maravilloso sobre las bondades que él habla que le produce la melatonina mezclada con zinc, y que eso ha sido, lo explica él, una de sus fuerzas de longevidad, y dice que su fuerza es como un hombre de 30 años ya pasado, ya es más que centenario, y habla de su vitalidad y de su fortaleza. Y él, entre una de las cosas que atribuye al ritmo, al respeto del ciclo de la noche y del día. Entonces ahí hay un legado también para nosotros. Los ritmos circadianos de todo, porque nosotros somos como una orquesta que la dirigirá Dudamel, con puros ritmos circadianos hermosos, todas nuestras hormonas, todo es así. Y la melatonina es como el gran relojero que sale en la noche cuando no hay luz, y inmediatamente ese gran relojero empieza a recorrer el cuerpo y ajustar los ritmos circadianos. Apenas los primeros rayos de sol salen, ella se esconde, así como una hada madrina, como esos cuentos, hasta el otro día. No quiero pensar si la juventud de hoy, por ejemplo, de noche con un celular o con el televisor prendido, el bloqueo de los ritmos circadianos y todo lo que eso puede significar en la salud actual. Entonces ahí tenemos un gran legado. Yo quiero continuar porque la filosofía también nos complementa con lo que estamos analizando, y quiero decirte que, por ejemplo, esto hay que estudiarlo en el cuerpo. Nosotros en el cerebro tenemos ácido glutámico, que es producido por las células gigantes de Betz y estimula y llega a locos coeruleos, que es como el sistema solar nuestro. Y ese estímulo glutámico es lo que nos permite a nosotros andar en la mañana, hacer todas las faenas que hacemos, hasta que el otro, que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, nos empieza a apagar
para que nos acostemos y repetamos los ciclos. O sea, eso está programado allá en el cerebro, en lo más profundo, que es el ácido glutámico y el GABA. Pero si tú observas y analizas esto, porque la medicina hay que analizarla, hay que pensarla, no nos alcanza una vida para saber todo, pero sí nos aproximamos. Por ejemplo, el ácido glutámico es el activador y el GABA es el inhibidor. Entonces hay una bipolaridad. Y llama la atención que una enzima, una anhidrasa carbónica, con cambiar un CO2, un dióxido, es capaz de convertir glutámico en GABA y GABA en lo contrario. De manera que dos compuestos antagónicos que hacen funciones tan diversas en el cuerpo, con un pequeño gasto energético que hace pensar que aquí hay una inteligencia superior que nos hubiera hecho, porque esto es una perfección. Y yo sigo reflexionando. Esa bipolaridad no está lejos de las grandes filosofías, el bien y el mal, la noche y el día, Dios y el diablo. Esa composición doble que tiene una enorme explicación. Pero si vamos al páncreas, allí nosotros hicimos una torre de Babel. Ahí tenemos el glucagón y tenemos la insulina. No es la misma bipolaridad que existe en el cerebro. Ellos son los embajadores de la insulina y el glucagón. Y seguimos recorriendo el cuerpo y nos vamos, por ejemplo, a los huesos y tenemos osteoblastos y osteoclastos. Construcción y destrucción de acuerdo a los intereses del cuerpo. Y si recorremos todo el cuerpo, existe una bipolaridad. Esto es para hacer una reflexión de nosotros, que nosotros hayamos hecho una torre de Babel y le pongamos otro nombre es otra cosa, pero está el mismo juego GABA, ácido glutámico, la misma descarga de energía en opuestos, y esto merece una gran reflexión y aplicación a lo que vamos a hablar. Entonces, con estos trazados, la enseñanza es que el ayuno, que lo venimos haciendo, es importante, que hay que respetar los ciclos de la noche y del día, los ciclos circadianos del cuerpo, respetarlos profundamente. No podemos alterar el sueño. Yo tenía un maestro que inclusive fue candidato al premio Nobel, que él siempre decía: si duermes bien, te mueres de viejo y aburrido de tanto vivir. Si duermes mal, te mueres pronto en los hospitales, en las grandes emergencias con enfermedades graves. De manera que el sueño, bien entendido, porque acostarse hay que tener muchas condiciones para dormir bien, porque si amaneces bostezando y con fatiga y cansancio, no estás durmiendo bien. Si tienes sueños alterados, y ese sueño es sumamente importante, porque ahí se conecta el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Cuando tenemos la fase de sueño profundo, se organiza toda la memoria que tienes del día, y eso tiene funciones muy importantes, y el sistema inmune se activa. Además, produce que la hormona de crecimiento, que yo le digo al gran cirujano, en la noche sale y es capaz de remendar las pequeñas cosas. Una taza de café muy caliente que tomaste irritó la mucosa gástrica, ese gran cirujano de noche repara eso, y al otro día estamos reparaciones pequeñas. Esta figura que nuestro cuerpo hace es muy interesante. Ahora bien, estas enseñanzas podemos aplicarlas cuando entramos a la medicina regenerativa. Entonces nosotros tenemos una serie de compuestos. Voy a mencionar los nombres, no por lo sofisticado, pero voy a hablar de lo práctico, de lo útil para entender, porque sé que tu público es muy variado. Tenemos los peroxisomas, tenemos la sirtuina, con fusiones específicas, y los PPPARs, entre otros, la mitocondria. Entonces, estos peroxitomas vienen siendo, imaginémonos una casa. Esa casa es una célula grande, y esa célula necesita pequeños hornos. Esos son los peroxitomas, que queman nuestra grasa, producen pocos residuos tóxicos y nos protegen como antiinflamatorios
y con otros aspectos de no producir radicales libres. Y esto lo refuerza la llave de la sirtuina, que son aproximadamente 7, pero la más conocida es la sirtuina 1, que está íntimamente para producir periodos de restricción calórica, y así hace su curación permanente en nuestro cuerpo, unido al peroxisoma, que vienen siendo esos pequeños hornos que dije, la sirtuina, que estimulan un intermediario para actuar a nivel de la mitocondria y producir los ATP necesarios para la energía que necesitamos. Es como un cable con electricidad que es complementaria para iluminar eso. Pero además están los PPPAR, que también todo este equipo va a producir la energía suficiente para convivir, quemar las grasas sin producir efectos tóxicos, y tiene funciones antiinflamatorias, y sobre todo destaca los periodos de ayuno. Fíjate que está muy próximo esta sirtuina en este periodo de restricción calórica con el resveratrol. Y el resveratrol, si te pones a ver, viene de la uva. Desde millones de años, de la época de Cristo, venimos hablando de eso, y resulta que el resveratrol tiene un papel estelar. Ella es capaz de producir restricciones calóricas, aunque no la haga. Hay un ensayo y un estudio en ratoncitos, 2 grupos de ratones, el mismo grupo le dieron alimentación con exceso de grasa trans, es decir, comida chatarra, para decirlo en nuestro lenguaje, a los 2 grupos, pero a uno de los grupos le dieron resveratrol. Calculado la edad de los ratoncitos, hicieron las autopsias respectivas y consiguieron que el primer grupo, tenía aterosclerosis, había tenido infarto y tenía un deterioro cardiovascular muchísimo. Y el otro grupo, que tomó resveratrol, tenía sus arterias indemnes, sanas totalmente, indicando que el resveratrol, a través del ayuno prolongado, que lo produce aunque no lo estés haciendo, quiere decir que nos está diciendo que es una sabiduría de este derivado de las uvas para hacer restricción calórica y ayudarnos a estar sanos. Por lo tanto, yo lo tengo como una novedad en mis tratamientos, porque conozco su gran valor que tiene y lo usamos en muchas formas en la parte terapéutica. De manera que esa es una enseñanza sumamente importante para nosotros. Pero además de eso, tenemos que continuar. Y por ejemplo, este gran grupo que vimos, ya voy a mostrar, bueno, lo iba a mostrar, pero no tengo, me hubiera gustado una diapositiva para que la vieran. Pero hablando de este gran desarrollo y de lo que estamos hablando, de todo esto de la peroxisoma, sirtuina, no puedo dejar de lado un detalle, demostrando la importancia de estos minerales y demostrando que somos polvos de estrella, venimos de esa gran eclosión que hubo en el Big Bang, y esos minerales, después que se formaron la vida, forman parte de nuestro cuerpo, de nuestros huesos, y yo lo tengo como algo muy importante en el sentido de que las carencias de ellas nos pueden producir muchas enfermedades y hay que tomarlas en cuenta. Y hay algunos que son aminoácidos esenciales más evolucionados que no los produce el cuerpo y son vitales para que nosotros los consumamos, pero hay algunos productos que lo tienen. Ejemplo de lo que voy a decir: en el periodo del gran deshielo que hubo, que arrastró las capas de yodo de la zona de los Alpes, de los Andes y de todas las cordilleras del mundo, ese deslave del periodo del deshielo se llevó el yodo y la sal hacia el mar y quedaron esas tierras sin estos productos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que empezó a haber el famoso bocio endémico durante miles de años, hasta que el hombre describió que era necesario dar la sal yodada como política y empezó a una enfermedad que diezmó a muchas poblaciones, que hizo que muchas personas le dieran el nombre del cretinismo,
porque a nivel cerebral no se desarrollaba con estas carencias de yodo, y nos demuestra esto, que una carencia de estos minerales y sal, todo lo que puede producir en una pandemia mundial que ha sido yugulada, gracias a Dios. Y aquí en Venezuela pues tenemos toda la parte de los Andes, que es una zona bociógena, porque sigue habiendo aquí en Cojedes toda la zona de Macapo y toda esta zona tienen mayor incidencia de bocio. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Esta conexión y este legado, no puede ser que nosotros ignoremos esas cosas de las cuales estamos hablando. Entonces, en este tema yo quería mencionarle que además de esta parte de la medicina regenerativa, teníamos receptores nucleares, esto que le dije, los peroxitomas de las mitocondrias, que es muy importante, y un punto que es la inmunosenescencia. Nosotros, entrando en el envejecimiento, nuestro sistema inmune envejece, y nosotros tenemos, si hiciéramos un estudio de nuestros linfocitos, como los CD4, que son sumamente importantes, y eso cuando están elevados es una señal de que hay inmunidad, y los CD4 cuando ellos cambian, se disminuyen los CD4 y aparecen los CD8 y después los CD28 en una desproporción, indica que el sistema inmune está envejeciendo. ¿Y qué significa que el sistema inmune envejezca? Bueno, que nosotros vamos a entrar entonces en una situación favorable a infecciones, porque no tenemos a nadie que nos defienda. Nuestro sistema inmune está empobrecido. Y este sistema inmune está altamente relacionado, porque no es solamente él el que envejece, sino que también produce daño, colaborando con ello todas las hormonas. Nosotros tenemos un conjunto de hormonas que, si están asociadas con el envejecimiento del sistema inmune, es decir, no tenemos defensa. Y aquí quiero hacer un inciso muy importante, porque a veces es olvidado. Esta relación del sistema inmune está muy conectada con lo que es el colon, con toda la macrobiota y todos los elementos necesarios, y las células dendríticas que están ahí presentes, y sobre todo esos millones de bacterias, hongos, virus que conviven con nosotros. Y recordar que ahí tenemos dos grandes ejércitos. Uno que trata de producir ácidos grasos de cadena corta, importantísimo para nosotros, y que además de producir ácidos grasos nos ayuda en la respiración celular, y que ellos nos agradecen si nosotros les suministramos fibra en nuestra alimentación. Y si nos olvidamos de darle fibra porque comemos otro tipo de comida, por decir pastas, arroz en exceso, sin una coordinación, y no suministramos las fibras necesarias, ellos sencillamente no nos producen ácidos grasos de cadena corta, nos producen un estado de disbiosis. Entonces son aquellas personas que normalmente eructan mucho, tienen muchos gases, tienen lo que llaman el SIBO, es decir, arriba, encima del ombligo, inflada la barriga con muchos gases y dolores a veces, que es lo que se denomina SIBO, y que si esa patología continúa en esa forma, pueden haber brechas a nivel de las paredes del colon, pequeñas, es lo que llamamos la permeabilidad intestinal, y todos los productos de esas toxinas que producen las bacterias pasan al torrente circulatorio, llegan a nuestro cerebro, y es entonces lo que se describe como la niebla mental, gente que tiene periodos de obnubilación que no están claros porque tiene una cantidad de tóxicos en el cerebro. Y hoy en día hay que tomar muy en cuenta ese eje, tiene que ver con la longevidad. Un buen colon es una buena inmunidad, pero muchas personas tienen problemas de estreñimiento, tienen baches diarreicos, y con naturalidad vienen a la consulta y te dicen: sí, yo tengo periodos de estreñimiento, eructo mucho, tengo muchos gases, me dan dolores. Y entonces yo le digo: pero mira, ese es un camino para enfermar y afectar todo el sistema inmune, porque las células dendríticas son las que tienen los primeros contactos con todos los alimentos y todo lo que pasa por el colon, e inmediatamente llaman por teléfono al sistema inmunológico. Y
y están narrando y están tremendamente conectados. Entonces una salud intestinal va con todo esto y es necesario tomarlo en cuenta, estos procesos. Este es un tema como para una conferencia porque es muy largo y apasionante. Recopilando, doctor. Entonces, dicen que el cerebro de noche trabaja más que de día por todo el trabajo que tiene para restaurar, reparar, limpiar, acomodar. Por eso es que trabaja mucho más. Por eso es la importancia del ciclo circadiano, de como hacían nuestros ancestros. Se acostaban con las gallinas y se despertaban con los gallos. Así mismo es, ¿verdad? Es el ciclo circadiano. Así es. Mira, y además, cuando la persona pasa ya a los 55, 60 años, hay un catabolismo muscular nocturno, que mientras el cerebro está trabajando, los músculos están perdiendo, primero, en las primeras décadas de los 50, 60, 1% de masa muscular. Y eso es lo que va a conducir. Lo que llaman sarcopenia. Sarcopenia, sí, eso es una sarcopenia que se da mucho en el adulto mayor. Después de los 80 años, ya nota mucha debilidad en las piernas, mucha dificultad para caminar y sobre todo se produce una desconexión del sistema nervioso periférico con el central, porque ahí vas haciendo una cantidad de pérdida de sustancia y de músculo que te va a llevar más adelante a una de las causas de mortalidad en el adulto mayor, que son las caídas. Y aquí he tenido ahorita como 2 o 3 casos de personas que por caídas y fracturas de la pelvis y esto, y si duras mucho tiempo en cama, pues peora, una osteoporosis y difícil de salir de ese cuadro. Doctor, dicen que el envejecimiento comienza por aquí y por las piernas, que si uno no le pone cuidado justo y empieza a sentir esa pesadez de subir escalera, la circulación, siente que hay un estancamiento, ya ahí hay que empezar a trabajar. Y ahí es donde, claro, ese tema es muy interesante, que aparte lo he tocado en una de mis charlas que doy los martes, la sarcopenia y el alargo de los telómeros, que influye muchísimo justo en el proceso de envejecimiento. Pero más allá de eso, doctor, ¿para qué cosas prácticas usted le puede recomendar a nuestro público para que pueda también empezar a aplicar ciertos métodos, ciertos pasos para por lo menos retener un poco? El proceso es inevitable, el envejecimiento, pero la calidad de vida es lo que hace esa próloga, ¿no? Sí, mira, el tema de la sarcopenia, como lo he visto mucho, es muy preocupante, y es un cuadro que si no lo atacas a tiempo, las consecuencias es con toda seguridad. Yo he tenido amigos que he conversado con ellos hoy y al otro día se cayeron, hubo fracturas y algunos fallecieron. Ahorita tengo como 2 o 3 casos así. Entonces esa sarcopenia es muy preocupante. Eso me ha motivado a estudiarla, pero no estudiarla, esto con mayor respeto lo digo, pero he visto que muchos tratamientos fracasan en la sarcopenia. Muchos tratamientos, porque hay que ver ese catabolismo que se produce de noche, esa pérdida de músculo mientras duerme, que tú pensarías, ¿no? Esa noche, lo que acabas de hablar del cerebro y la pérdida muscular, porque 10 años pasan rápido sin que te des cuenta. Y 10 años pérdida del 1%, un 10% y después un 20% es bastante. Y te quita toda la vitalidad y la calidad de vida. No por nada, pero cuando supe que practicabas, que eras bailarina, dije, debe tener muchísima salud y muchísima energía, porque esa es una condición, el ejercicio y sobre todo en el baile, es maravilloso. Entonces, alguien que no practique nada, tiene muchas posibilidades de no llegar a
a tener edad. Yo he estudiado los centenarios y tuve una época que me iba a visitar a los centenarios y preguntarles qué hacían ellos para llegar. Y tengo una encuesta que hice sobre eso. Es un tema que lo pudiéramos hablar. Y es maravilloso oírlos hablar, cómo manejan el estrés, cómo manejan las circunstancias. Y en todo vi una alimentación, sobre todo aquí, por ejemplo, ciertos tipos de hierbas, frutas, etcétera, que eran y abundante agua, en los sueños que lo respetaban muchísimo, el estrés lo manejaban de una manera maravillosa y eran centenarios. Hay una señora que yo visité que la estaba entrevistando de 106 años y nos dieron a las 8:30. Me dijo, me va a disculpar, pero es mi hora de dormir y me tengo que retirar. Y yo lo entendí así mismo. Sí, ya es mi hora de dormir y no puedo romper eso fue irse a dormir. Yo le respeté mucho eso y me dio una enseñanza para mí, lo que es un hábito bien concebido, y el ejemplo estaba que tenía 106 años y estaba perfecto. Yo he ido a Portuguesa a entrevistar, que he conseguido muchos centenarios, a muchas personas, y eso me ha dado un aprendizaje. Bueno, lo de la sarcopenia, te voy a decir algo. Muchas veces las personas sin una formación integral desechan algunas cosas de planta o de tratamiento. Yo lo que soy un observador de la naturaleza, y yo doy clases aquí a la UNEYE a los que hicieron la licenciatura en botánica. Yo les doy clases y les hablo de estudio. Por ejemplo, hice un trabajo bellísimo, fui tutor de una tesis aquí en una zona que se llama Atoviejo en Manrique, donde había una cantidad de personas que tenían un legado histórico del uso de las plantas, y fue un aprendizaje para todos, maravilloso. Y yo estoy escribiendo un libro sobre la tradición oral en Cogede, y tengo entrevistado bastantes personas que conocen el uso de las plantas en una forma adecuada, y sobre todo yo trato de enseñar ahí las principales causas y a investigar a fondo. Por ejemplo, yo me conseguí con el doctor Félix Pifano, que fue hace años profesor mío de medicina tropical, y que él tiene un trabajo sobre la hipertensión y plantas interesantísimo. Es una investigación que él hizo, y él es de los principales investigadores, sobre todo en medicina tropical. Entonces, fíjate, por ejemplo, la semilla, siguiendo el lenguaje de lo que estamos hablando, es natural pensar que una semilla, que es el germen para dar otra vida de una planta, tenga algunos contenidos importantes. Es poco de lógica nada más. Claro. Y entonces el uso de la semilla habría que estudiarlo y nos da alguna enseñanza. Y yo he conseguido, y algunas investigaciones así lo confirman, que muchos de los alimentos que tienen ciertas semillas, ¿verdad? Por ejemplo, la caraota, por decir algo, las lentejas, tienen alta proporción de minerales esenciales, por ejemplo, para combatir la sarcopenia. Y es un plato común que lo podemos hacer. Y existe, por ejemplo, la necesidad de consumir caseína 1 o 2 horas antes de dormir. Por ejemplo, el yogur griego, bien preparado, ahí puede haber caseína. El queso cottage, el queso de la ricota, un pedazo de queso ricota en la noche tiene caseína. El parmesano, el parmesano. Ajá. Exacto. O el parmesano quizás sale costoso, dice que es un queso de lujo, pero por ahí lo que se usa es un poquitico. Se puede sustituir también por el de llanero o el de Trujillo, el queso de Trujillo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, lo importante es que tenga caseína, que sí. La estudie, y hay una cantidad de trabajos que respaldan eso. Yo al principio, como pensé que le estaba preparando allí, pero lo estamos conversando. La caseína ha demostrado estudios muy serios, junto con, por ejemplo, como dije,
las judías negras, como le dicen que es la caraota, las lentejas, todo lo que es la ricota, llenos de caseína que lo podamos consumir, y algunos otros frutos que también juegan papeles importantes. Yo tengo por ahí un esquema sobre eso interesante con todos los estudios que demuestran que ha habido mucha gente que han sanado eso. Y es un caso donde muchos colegas lamentablemente fracasan porque los caminos que se utilizan a veces no son los más adecuados. Sí, la combinación también, doctor, la combinación de esos alimentos, porque por supuesto la caseína es una proteína que dura mucho en digerirse, y cuando se combina, por eso es que es bueno comerla solita, así con algo ligero en la noche, para que haga el trabajo con nuestros músculos durante 7 u 8 horas. Por eso es 1 hora 40 minutos, dicen algunos. Pero combinado bien, no con esa comida pesada, con una arepa, no. Porque algunos todos dicen, no, yo como mucho queso, pero entonces se la ponen a las arepas y todo el día, y eso trae otras consecuencias de salud. Pero haciéndolo inteligentemente, eso de verdad que es una bendición. Hay que saberlas manejar. Fíjate, por ejemplo, y en esto yo soy respetuoso porque muchos tienen razón en un aspecto, y voy a citarte, por ejemplo, la disfunción eréctil en adultos mayores. Se usan muchas cosas hoy en día, algunas más efectivas. El óxido nítrico, por supuesto, juega un papel estelar en el endotelio vascular. Y yo diría, con esto de la resistencia insulínica, es difícil que mucha gente piensa que están sanos y no lo están. Al tú ver un poquito de barriga, así como una manzanita, ese individuo tiene un hiperinsulinismo. Hay una resistencia a la insulina. Y más si está pintado de negro, tiene acantosis nigrea en el cuello, en las axilas, en las entrepiernas, que es frecuente y pasa desapercibido como nada. Parece un mapache así, todo eso oscuro, y encima una barriguita así. Ese individuo, porque esa es otra cosa que hay que acostumbrarse a observar y aprender el lenguaje. Ahorita, cuando toque la parte de las hormonas, te comento algo del lenguaje, que el cuerpo habla, porque el cuerpo nos dice. Yo tenía un profesor que me decía, a veces me siento mal de hacer examen, porque cuando el cuerpo me habla y estoy viendo, por ejemplo, mira, la tesis doctoral mía en educación fue sobre la diabetes mellitus, pero aplicada en una población de aquí, de Cogede, estudiando los diabéticos, y estudiamos hasta las costumbres naturales y los productos naturales que la gente estaba, e hicimos un análisis profundo en esa tesis doctoral. Y uno de los descubrimientos, que yo lo suponía, por supuesto, aparte de las creencias, porque hicimos una tesis fenomenológica para poder investigar en profundidad el problema, y conseguimos que los diabéticos mienten por lo general, porque ellos, tú le levantas el colchón y consigues pedacitos de caramelos, dulces, paquetes de galletas, para que la familia no se dé cuenta, y de noche son visitadores nocturnos de las neveras. Y nosotros hicimos eso como una prueba y levantamos los colchones, estudiamos y nos dimos cuenta de que yo respeto, yo no como eso, tal, y no sé cuánto. Eso no es verdad, eso no es verdad. Y es una forma de autoengañarse en una enfermedad que va a hacer un daño cardiovascular tremendo en cuestiones de años, pérdida de la visión, mala circulación de las piernas y esa aterosclerosis tan masiva a todos los vasos. Pero ¿cuál sería la recomendación, doctor? Porque es importante dar algunos tips para esas personas que, claro, no es fácil quizás que cambie del todo, pero ¿qué tips le podríamos dar según la medicina regenerativa? Bueno, fíjate, primero hay que hacer un profundo caso de educación. Te voy a contar un caso que me ocurrió ayer. Hay una niña de 16 años que tiene una variedad de diabetes tipo 1 que llaman MODY. Apenas la tengo en estudio ahorita porque
La madre refiere que con frecuencia convulsiona, porque la glicemia le baja 20 aproximadamente, y empieza la niña a convulsionar y la han tenido en emergencia. Y con mucha facilidad le sube 500, 600 y ya se coma cetoantibiótico. Entonces tiene una situación extrema. Apenas me la trajeron, yo le hice a la madre, porque me di cuenta que no daba tiempo llegar al hospital. Cuando llegaba ya la niña estaba convulsionando y había que enseñar, y me puse a explicarle a la madre qué debería hacer como signo de alarma cuando tuviera 70 de glicemia y esa glicemia viene bajando en la mañana. Entonces le di un instructivo de actuar, de tomar las vías y tener soluciones al 5, al 10 y hasta el 50%, para usarlo en bolos cuando haga falta, en cantidades pequeñas, la 50% por la osmolaridad, pero la necesidad y algunos alimentos para poderla sacar de ese cuadro y evitar las convulsiones que está presentando. Y al mismo tiempo haciendo un estudio para ver si no hay cortisol comprometido, con falla, es decir, que haya enfermedades con otras variedades endocrinas que a veces ocurren, que son enfermedades endocrinas múltiples, que hacen que estos cuadros, y sobre todo en esa variedad que es muy inestable, de las muy inestables. Y ayer, después de darle una explicación tanto de la parte de alimentación, etcétera, etcétera, y las instrucciones, la madre nos llamó en la tarde dándonos las gracias porque por primera vez la niña no llegó a convulsionar. Actuó como se le dijo y al poco tiempo de poner el tratamiento logró que la glicemia se normalizara. Y preparar también si hacía un pico grande. Le dije, más fácil poner la insulina en una forma adecuada y ajustarlo. Ahora, pero lo que me estás preguntando, ¿qué hacer con esos pacientes? Mira, lo primero, porque un paciente que te llega con ese abdomen, ya con esas características, dependiendo de su edad, ahí es necesario un problema educativo. Hay que llevarlos a la reflexión y hacerles ver de la mejor manera posible, sin que se asusten, de que el tratamiento tiene que comenzar porque está a tiempo. Pero si no lo hace, los blancos de la diabetes, va a afectar las piernas, va a ser una neuropatía importante, va a ser una retinopatía importante, una nefropatía importante y sobre todo esa aterosclerosis importantísimo, con insuficiencia cardíaca y con daño cardíaco. Y entonces cuando él toma conciencia, se van a ir asustados. Dígame qué tiene que hacer, porque con ese cuello. Claro, tú le tienes que explicar, él puede evitar eso en este momento, pero si lo abandona, como yo conozco gente que yo no voy a tomar nada, ni se ponen, ni toman tratamiento, ni hacen dieta, ni se ponen insulina y antidiabéticos orales, esos en 2 años están destrozados, haciendo diálisis. Pero se puede quitar la insulina, la inyección de insulina con otros métodos, doctor. Sí, lo puedes utilizar dependiendo del caso y del tipo de diabetes. Evitar. Pero lo que no puedes tener glicemia de 200 y 300 todos los días y pensar que no te va a hacer daño. El daño es terrible y cuestión de 1 o 2 años. Pero muchos de esos pacientes, cuando tú le explicas, mira, este camino, pero esta es la solución. Entonces cuando tú le explicas, mira, por ejemplo, los hidratos de carbono, así, esos platos de pasta, siempre, el arroz, así, y hay maneras de poder inclusive consumir los hidratos de carbono haciéndoles alguna cosa. No es igual, por ejemplo, comer un pedacito de yuca que haya estado en nevera fría y la tomes sin calentarla prácticamente. Allí ya hay un menor daño. Y otra cosa, yo por ejemplo, fíjate, cuando tú consumes estos hidratos de carbono así, van al estómago y la absorción es rápida, porque son generalmente de absorción rápida estas comidas. Entonces implica que el páncreas tiene que producir insulina de manera rápida, hacer un pico grande para poder disminuir
o intentar disminuir el azúcar, hasta que llega un momento que se agote y ya no lo puede hacer. Pero esos picos que viene haciendo, nos viene haciendo mucho daño. Yo les muestro a los pacientes 24 horas, cuando, por ejemplo, en la mañana te hace una glicemia y tiene 160, 170, y vas y te dice, bueno, eso está bajito, eso no es mayor cosa, no te preocupes, eso no es así. 170 yo le hago el diagrama, pero no has desayunado, ahorita desayuna y lo pones en 250 o 300 con el desayuno, y empieza a bajar lento, 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 y te llega el mediodía. Al mediodía puede estar en 200 y vuelves a comer, la subes a 300, 350, y empieza a bajar, te llega la cena, vuelves a comerla, entonces suma desde el desayuno, el mediodía en la noche, y verás que 12 o 14 horas tuviste una hiperglicemia muy importante, que te está afectando a la vista, haciendo la neuropatía de los años. ¿Cómo evitarla, doctor? ¿Cómo evitarla? Bueno, eso es. Entonces, primero, la educación es fundamental. Segundo, yo por ejemplo le digo, mira, hay algunos productos naturales que la gente puede utilizarlo. Por ejemplo, la chía. La chía, si tú consumes media cucharadita, primero media, con 2 vasos de agua, porque la chía tienes que consumirla con gran cantidad de agua, porque ella absorbe mucha agua. Y esa es una tradición de todo el continente americano. Todos los indígenas utilizaron la chía y la usaban para ir a la guerra. Consumían la chía y tomaban bastante agua, y ella absorbe el agua y te daba energía todo el día para estar guerreando y peleando y todas esas cosas. O sea, está metido en nuestros genes, en la tradición. Entonces, ese aprendizaje viene de México hasta el cono sur completo. Entonces, nosotros, si utilizamos la chía, ¿qué hacemos? Una película que recubre la mucosa gástrica casi, y te lleva a que la absorción no se haga en el estómago, sino lo hagas más que todo hacia el colon. Y cuando va al colon, esa alimentación, ahí hay fibra que le suministras a las bacterias, amigas nuestras, y esas bacterias te lo devuelven haciéndote ácidos grasos de cadena corta, y no hace los picos, esos picos tan peligrosos. Y entonces puedes utilizar, hay otros productos, y consumir la linaza, porque muchos de ellos tienen problemas de colon, y entonces estreñimiento. De noche, doctor, de noche me gusta mucho el yogur con chía, lo deja por 2 horas. Y eso es excelente, y ayuda mucho en para la evacuación matutina, justo la chía. Buenísimo, buenísimo, excelente. Y la linaza, si la combinas con linaza, mejor todavía. Y estás haciendo la película y los picos de glicemia empiezan a bajar. Y a la medida que eso te da tiempo que te eduque y empieces a bajar. Y si comes algo, que lo hagas frío, que lo tengas en nevera. Y no te lo comas así de los carbohidratos. Exacto, te ayuda en algo, ¿verdad? No es tanto el pico, y por supuesto la educación, y después, bueno, tomar los medicamentos adecuados que te hagan normoglicémico, y que puedas, entonces, así tú convives con una enfermedad muchos años sin mayores complicaciones. Pero a mí me da mucha tristeza cuando llegan personas de 52, 54 años con las 3 coronarias obstruidas. Sí. Porque tienen 15, 20 años, y 20 años pasan un momentico. Sí, yo tengo una diabetes, pero yo no le paro mucho a eso. No, le digo, sí, tienes que ponerle cuidado. Porque si no le pones cuidado, va a ser un desastre contigo. Entonces, esos son, bueno, la parte que no le gusta que le digan a la gente, pero en una forma de educación. Tú vas a las salas de diálisis y eso está lleno de diabéticos ahí. Sí, doctor, vamos a leer aquí lo que dice nuestros participantes, los que nos están escuchando. Morloy, dice María.
Dios te bendiga, mi doctor favorito. Saludo para usted y su esposa, súper agradecida con usted, uno de los mejores. A ver qué dice aquí. Adeli dice, es decir, no podemos estranocharnos, correcto, no, eso es malísimo para la salud. A ver, que se me escapa aquí lo que dice. Dice Adeli justo que ella consume resveratrol. Pero una preguntita, doctora, así rapidito respuesta. El resveratrol, lo ideal sería, por supuesto, consumir la uva con todo y semilla bien masticadita, ¿verdad? Sería lo ideal. Sí, los hábitos buenos son buenísimos. Por ejemplo, el consumo del resveratrol. Por ejemplo, los españoles de antes, porque los hoy en día que han cambiado su hábito de dieta mediterránea por las hamburguesas y por todas esas cosas que España está muy preocupada, está tratando de que la gente vuelva a su dieta mediterránea, es decir, consumir mucha fibra, productos con fibra, vino tinto. En cantidad no excesiva. No es que se van a tomar una botella, porque van a decir, claro, no, una comida y diluida con agua. Por cierto, en la medicina ayurveda hablan mucho del vino ayurvédico, que justo es un poquito de vino, porque se considera un macerado, ¿verdad?, de la planta, pero diluido con agüita, no para emborracharse, sino como meramente para cuestiones curativas, ¿no? Y mira, por ejemplo, yo hice la endocrinología en Madrid y tuve un tiempo, y allí los españoles tienen por costumbre en las tardes tomarse 1 o 2 copas, a veces hasta 3 copitas de vino tinto, y después van a sus casas y tal, pero casi todos los días. Eso es bueno, un buen hábito, extraordinario hábito. No tienen problemas coronarios los españoles. Yo viví ahí 7 años en España y ellos prácticamente no tienen problemas coronarios, justo por ese hábito. Sí. Bueno, mira, yo a España la amo, ¿no? Yo tuve unos años allá. Hice la endocrinología, grandes amigos, grandes profesores. Quiero contarte que fui este año con el propósito de un libro de endocrinología que escribí, y en honor a mis profesores, llevaba el libro en honor a ellos, ese libro, para exponerlo allá en la Complutense de Madrid. Y bueno, recibí la sorpresa que 2 de mis mejores profesores, muy aliados, muy amigos, habían fallecido. Y realmente me pegó bastante porque tantas cosas que aprendí de ellos, personas dedicadas. En ese entonces nosotros a veces como latinos, porque había mucho en una escuela grande de medicina en la Universidad Complutense, y muchas veces los latinos en general tendíamos a veces los viernes alegría de ir a tomar una cerveza o un vinito y tal y cual. Y yo veía a los profesores alegres el fin de semana, Dios mío, voy a leerme todas las revistas indexadas que puedo tener para el lunes, y el lunes llegaban terribles con las preguntas tremendas. Y ese hábito a mí me pareció tan hermoso, ¿no? Y traté de asumirlo, y hoy en día lo hago. Y entonces ahí hay mucha enseñanza. Esa es una cultura que hoy en día está preocupada porque su juventud se ha descarrilado. Ya no están comiendo esa comida mediterránea que es tan sana. Y están fumando mucho, muchísimo. Te voy a contar algo de Rusia. Yo fui a hacer... Ahí todos fuman. Desde todo. Pequeños hasta, no sé, hasta viejo. Qué horrible. Sí, mira, yo he admirado siempre el pueblo ruso, y yo estuve en Novgorod haciendo ozonoterapia. Fui a un hospital muy grande donde todos los servicios lo trataban con ozonoterapia, ¿no? Fuimos recibidos en el aeropuerto por el jefe del servicio. El tiempo que estuve haciendo la terapia, todos los días nos daban un plato ruso distinto. Me encantó, lo disfruté muchísimo.
Y bueno, ¿qué te digo? Ese aprendizaje, pero me quedé sorprendido porque cuando yo fui, vi mucha gente tomando aguardiente en las calles, juventud. Hace mucho frío yo, doctor, allá hace mucho frío. No, sí, a mí me tocó bastante frío, pero quiero decir, no era más de la cuenta, jóvenes, sobre todo jóvenes, y vi muchos sitios de venta de hamburguesas y lleno también eso, ¿no? Y de Dios mío, le está tocando al pueblo ruso, que esto puede ser una señal de que se enferme, porque es un pueblo sano. Doctor, le cuento que en el periodo de la perestroika de los años 90, cuando llegó McDonald's, la gente pernoctaba semanas para comerse una hamburguesa. Imagínense cómo le introducían esa publicidad a esa mente, que se peleaban en las colas. Qué terrible. Pero bueno, también se empiezan a desculturizar a la población. Eso es esa conversación no la vamos a seguir haciendo seguro, porque usted sabe que los tiempos en vivo pasan muy rápido. Vamos a seguir leyendo aquí. Vamos a seguir a tener otra comunicación seguro para tratar esos temas. Aquí Adeni dice, ¿qué enfermedades han logrado revertir con la medicina regenerativa? Es bueno para prevenir, pero ¿es posible revertir como cuáles? Esa es la pregunta de Adeli. Perdón, repítemela, por favor. ¿Qué enfermedades han logrado revertir con la medicina regenerativa? Es buena para prevenir, pero ¿es posible revertir como cuáles? Dice ella. Mira, esa pregunta es un poco compleja, porque en la medicina hay que tener mucho respeto. Siempre tratamos de poder revertir las enfermedades. No me queda a mí bien decir que he tenido buenos logros, no me queda bien, porque trabajas y tratas de mejorar al paciente, y ciertamente yo he tenido éxito, pero yo no puedo afirmar que es algo. Te puedo contar muchos casos de pacientes que están bien, pero pienso que en la medida, y tú oí una frase tuya, si ellos participan y cambian su estilo de vida, sí tienen posibilidades de revertir las cosas. ¿Verdad, doctor? Tiene que haber un equilibrio entre tú como médico y el fundamento nuestro como médico, y creo que ese va a ser el futuro. Es que nosotros pasemos en un futuro, a través de la gran educación que hay que darle a las personas, de conocer sus enfermedades y autotratarlas, que los médicos seamos unos consejeros nada más, porque ya la educación de la gente permitirá tratar las enfermedades. Me encanta eso, doctor, porque yo siempre en las conferencias, eso es lo que he dicho, que no tengan miedo, queridos médicos, de perder a pacientes, que lo que la idea es que educarlos, que nos vuelvan, que siga el otro, y va a ser un orgullo para nosotros todos. Mira, yo paso horas explicando a mis pacientes, haciendo educación, porque creo en eso. Y este caso que me pasó ayer de la mamá, cuando me llamó y me dijo, pude por primera vez evitar las convulsiones de mi hija, me dijo gracias y fue una explicación muy clara. Le dije, vas a hacer esto es muy sencillo, pero tienes que estar preparada y actuar en el momento, porque mientras llega al hospital y están pensando y uno hablando con otro, ahí puede pasar muchas cosas. Entonces aquí dice, vamos a seguir porque ya tenemos que despedirnos próximamente. Buenas noches, dice Giovanni. Buenas noches, un gran saludo a mi maestro científico, doctor Carlos. Tuve el gran placer y orgullo de trabajar con él y familia. Dios les bendiga. Siguiente, un momentico aquí. Filiberto dice, es que se escucha un eco ahí, por eso es que les cuesta escuchar. Sí, no, te estoy oyendo.
Ajá. Un momentico que aquí se ha bloqueado. Para los hindúes, el número de respiraciones determinadas determinan la longevidad. Por supuesto, esto va acompañado con la calidad de vida. Adeli dice, ay Dios, y a mí que no me gustan las caraotas. Bueno, aquí dice sobre las caraotas. Filiberto dice, las personas del medio rural, campesinos e indígenas que no tienen el estrés citado o también o tienen otra biología diferente que les da mejor y larga vida. Ajá, Filiberto dice, la mujer en contacto con la naturaleza tiene mayor fertilidad que la mujer de la ciudad, y las indígenas paren de pie y se integran muy rápido. Así es la parte natural del parto. Ajá, aquí Filiberto también dice, la gente en Japón tiene una gran longevidad y eso se debe al amor de la naturaleza con los que son educados. Ajá, otro comentario de Filiberto. Ahora hay grandes estudios en células madres que muy pronto tendremos maravillas en los resultados de regeneración. Ajá, un momentico, a ver aquí escucho más, para no dejar ninguno en el aire. Excelente programa informativo. Ajá, aquí hay unos saludos, otro saludo al doctor Leo. Quizás no se acuerde de mí, es Rafa Urrio, no sé cómo se pronuncia. Claro, Urriola. Rafa Urriola, era amigo mío, hermano de un médico que trabajaba con Marisela, que era la esposa, un gran amigo fraterno. Yo estuve, a mí me tocó ser gobernador en Cogede y él trabajó conmigo en la gobernación. Y el hermano, excelente médico, familia a quien quiero muchísimo, a ellos. La esposa ahorita creo que está en Panamá y sus hijos pues son como si fueran mis hijos, ¿no? Es una gran amistad. Mira, hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Yo pensaba, lo dejo para otra vez, hablar un poco de las hormonas, del cortisol, de todas esas hormonas. Pero yo creo que podemos hacerlo en nuestro siguiente tertulia que lo planificamos, porque ese tema de las hormonas es muy interesante e importante, porque no se toma en cuenta. Para mí es un eje importantísimo. Pudiéramos hablar mucho de las hormonas, porque yo he dado conferencias, por ejemplo con la ULAC, yo di clases sobre eso y di clases sobre neuroinmunofarmacología con la ULAC, y tengo el legado de algunos médicos que hemos dado y hemos preparado bastantes médicos aquí. Yo he tenido, si se quiere, la bondad y la suerte de haber dado clases con la Universidad del Zulia para médicos y con la Universidad de los Andes también, con la Rómulo Gallego. Aquí di clases en el hospital para médicos que estaban en formación de ginecología, de ahí la parte de endocrinología. Y es una rama apasionante. Sí. Yo tengo una de las clases de mis talleres de educación justo para la salud, de depuración. Tengo un tema de hormonas y por eso ese tema me gusta mucho que lo tratáramos en nuestra siguiente tertulia. Últimas palabras de orientación, así en breve, doctor, para nuestro público y para animarlos a que se eduquen y vayan informándose en esta área. Sí, mira, lo que hemos venido hablando es apenas unas pinceladas, temas más profundos,
pero fíjense que está vinculado con el respeto a la naturaleza, está vinculado profundamente con las enseñanzas que nos ha dado la supervivencia de la vida. La melatonina, que no la podemos dejar, no pasa desapercibida con su ritmo circadiano, ese respeto que tenemos que tener a los ritmos. Es decir, nuestro cuerpo es un templo que tenemos que respetarlo, quererlo, amarlo y darle lo que él necesita, porque es nuestro vehículo. Nosotros somos el cerebro pensante, pero ese cuerpo es que nos lleva para todos lados, y en la medida que le demos amor, cariño, atención, yo digo, por ejemplo, nosotros caminamos sobre la planta del pie todo el día, todo el peso, y somos incapaces en la tarde de poner una poncherita y decir, escucha, estos pies que me han aguantado tanto, voy a dar un poquito de agua caliente. Que circule al revés, descargar la sangre de los pies. Sí, dale un cariñito, no cuesta nada. Y querernos nosotros, estás dando un baño, te pasas las manos con suavidad, porque el contacto de la piel es muy importante. Saber que nos queremos nosotros mismos, son cosas muy sencillas. Y yo diría algo, yo no practico mucho. Bueno, yo soy creyente en Dios y pienso que mis pasos han sido guiados. Y cuando yo atiendo a mis pacientes en mucho silencio, a veces oro por ellos y le pido a Dios que me ilumine, que me lleve por el camino correcto. Yo siento que hay inspiraciones, porque hay cosas, recetas que hago, es como una inspiración, y en ese momento yo sé que eso va a sanar, porque está hecho con amor, con cariño, con pasión. Y entonces hay como una red, y mi alegría es cuando el paciente me dice, oye, me he sentido bien, se me quitó esto, se me quitó el otro, y digo yo, otro más. Por ejemplo, yo tengo un récord ahorita, me queda mal decir esto que estoy diciendo, más de 20 años, de mujeres con problemas que no pueden, tienen problemas de infertilidad. Creo que no tengo una, todas han quedado embarazadas. Inclusive tengo, creo que viven en el estado Lara, por cierto, unos morochos como de 10 o 12 años, que de vez en cuando me llaman los padres y a veces los traen para acá para que los vean. Y así muchísimos casos. Esos casos son los que animan, ¿verdad, doctor? Los que animan a seguir este camino, y por supuesto vamos a seguir conversando. Yo sé que tiene muchísimo que dar, muchísima información que aportar a esta humanidad, por eso no lo vamos a dejar en el aire. Vamos a seguir conversando estos temas que son importantes, educativos, para que el ser humano comprenda la importancia de su rol, de sus acciones, porque no es solamente el rol del médico, del terapeuta, sino su 50% lo que hace en la casa, los hábitos, cambio de hábitos, de alimentación, los ejercicios, y todo ese montón que hemos hablado. Doctor, y mis amados seres, ustedes sienten que nuestras tertulias les están despertando esas memorias, vibran en sus corazones, se sienten identificados con todas estas temáticas de estas ancestrales sabidurías. Los invito a que se unan a nuestra comunidad de buscadores aquí en esta plataforma, en la plataforma del doctor, que él va a dejar ahorita su teléfono. Suscríbanse, pongan su like. Cada momento de interés sincero, cada aporte, apoyo, vamos a decir, nos estimula, nos da posibilidades de seguir buscando esas temáticas para seguir desarrollando contenido, porque el propósito final es compartir toda esa y multiplicar todo ese conocimiento, y lo más importante es que transmitir toda esa sabiduría a esta generación que está ahorita en pleno desarrollo, y por supuesto a la futura generación. Por eso, doctor, deje su teléfono para que las personas puedan contactarlo. Claro, te lo dejo, y nada más quiero pedirte
porque he recibido muchas llamadas de amigos, algunos que estaban extraviados, de Miami, de diferentes partes del mundo. Ese que llamó Giovanni, presumo que fue alguien que es enfermero, y hemos estado trabajando mucho. Alberto Silva. Filiberto Silva. Filiberto, sí, claro. Adelice Bruno, María Morloy, que es una paciente muy amiga. Maricela Urriola, le doy un abrazo grandísimo, que la quiero mucho, a ella y a sus hijos, que era del doctor Urriola, que lo hablé antes. Y hay uno, que Giovanni, enfermero, que con él yo he ido a Brasil porque me han invitado a dar conferencias en Brasil y he trabajado en Brasil en operativos, y Giovanni, extraordinario enfermero, me ha acompañado en esa gira, y hay otras muchas que están pendientes. Y Duvines Ramírez, un compadre mío, recibió una llamada de Miami, se enteró y debe estar contactado, y otros muchos, que me disculpen, y estoy feliz de encontrarme nuevamente a través de tu programa, que te agradezco mucho. Bendiciones y muchas gracias. Su teléfono, doctor. Mi teléfono es 0424 498 4543. Repite, y con el más 58 los que están llamando de fuera. Sí, para Venezuela, sí. El más 58 424 498 4543. Excelente, doctor, y seguro que muchas gracias por este honor, y bueno, hasta nuestro próximo encuentro, que seguro será pronto. Besitos a todos, y chao. Gracias, extraordinario tu programa, tu manera de ser, y te felicito por eso, por una gran labor. Sé lo que cuesta eso. Gracias. Y chao. Gracias.